Mi hermanastra me hizo bullying toda mi vida. Ahora perdió su casa con 4 hijos y me demandó para robarme la mía. Pero el juez dijo algo que la dejó destrozada. Tengo 25 años, trabajo en marketing digital, y honestamente necesito sacar todo esto de mi sistema porque lo que pasó hace unos meses todavía me tiene con tanta rabia que a veces no puedo ni dormir bien. Básicamente mi hermanastra, bueno, técnicamente mi hermanastra, aunque ella nunca me consideró familia, intentó robarme mi casa, y cuando digo robarme no estoy exagerando, literalmente me demandó para obligarme a darle mi casa. Pero ok, déjame empezar desde el principio porque si no esto no va a tener ningún sentido. Tenía 7 años cuando mi mamá se casó con el papá de Madison. Recuerdo ese día perfectamente porque yo estaba súper emocionada, ya sabes. Pensaba que iba a tener una hermana mayor, alguien con quien jugar y compartir secretos, y todas esas cosas que las niñas pequeñas imaginan. Madison tenía 8 años en ese momento, solo un año mayor que yo, y la primera vez que intenté hablarle en la boda, me miró como si fuera algo asqueroso que se le había pegado al zapato. Miró. No estoy exagerando. De verdad me miró así, y luego simplemente se dio la vuelta y se fue. Mi mamá me dijo que le diera tiempo, que estaba procesando el divorcio de sus papás y el nuevo matrimonio, que sería difícil para ella adaptarse. Supongo que pensé que las cosas mejorarían con el tiempo, pero oh Dios, estaba tan equivocada. Los siguientes años fueron básicamente un infierno. Madison me hacía la vida imposible en la casa, me escondía mis cosas, le decía a su papá que yo la molestaba cuando yo ni siquiera le hablaba, me empujaba cuando nadie veía, y lo peor es que en la escuela era aún más horrible. Íbamos a la misma escuela, obviamente, y ella se aseguraba de que todos supieran que yo no era su hermana de verdad, que yo era solo la hija de la mujer que se había casado con su papá. Recuerdo que una vez organicé una fiesta de cumpleaños, tendría como 11 años, e invité a toda mi clase, y Madison literalmente fue con cada niño que llegaba, y les dijo que yo era una mentirosa, y que ella no me conocía. La mayoría de los niños se fueron. Mi mamá tuvo que llamar a sus padres para explicarles la situación. Fue humillante, y cuando confrontó a Madison sobre eso, ella solo se encogió de hombros y dijo que no era su problema. Mi padrastro, el papá de Madison, al principio intentaba ser amable conmigo. Me ayudaba con la tarea, me llevaba al parque, ese tipo de cosas, pero Madison lo manipulaba constantemente. Lloraba y le decía que él me quería más a mí que a ella, que la estaba reemplazando, y aunque él intentaba explicarle que había espacio para las dos en su vida, eventualmente empezó a mantener más distancia conmigo para no molestarla. No lo culpo realmente, era su hija biológica y yo era solo la hija de su nueva esposa, pero dolía de todas formas. Mi mamá y él tuvieron 2 hijos más juntos cuando yo tenía como 9 y 10 años, mis medio hermanos, y con ellos Madison era completamente diferente. Los cargaba, jugaba con ellos, actuaba como la hermana mayor perfecta, pero conmigo seguía siendo fría y cruel. Cuando Madison tenía 13 años, decidió irse a vivir con su mamá biológica a tiempo completo. Honestamente fue un alivio enorme. La casa se sentía más tranquila. Yo podía invitar amigos sin miedo a que ella los ahuyentara o me avergonzara. Pensé que tal vez ahora podría tener una adolescencia normal, y por un tiempo así fue. La veía en vacaciones o días festivos cuando venía a visitar a su papá, pero básicamente me ignoraba, y yo estaba más que feliz con ese arreglo. La vida era mejor sin ella cerca. Punto. Las cosas se complicaron cuando ella tenía 16 años y quedó embarazada. Su mamá básicamente la echó de la casa, o sea, súper apoyadora la señora, y Madison no tuvo más opción que volver con su papá y mi mamá. Yo tenía 15 en ese momento, y recuerdo que mi mamá me sentó y me dijo que Madison iba a necesitar mucho apoyo, que iba a ser difícil para ella, que por favor intentara ser comprensiva. Y yo lo intenté, de verdad lo intenté. Cuando nació el bebé, una niña preciosa, yo quería conocerla, quería ayudar, pero Madison me dejó muy claro que yo no iba a estar cerca de su hija. Me dijo textualmente: "No quiero que tu mala energía esté cerca de mi bebé", como si yo fuera algún tipo de bruja malvada o algo así. Mi mamá intentó razonar con ella, pero Madison se ponía histérica cada vez que yo entraba a la misma habitación que el bebé. Madison vivió con nosotros hasta que la bebé tuvo como 6 meses, y luego consiguió un apartamento pequeño con ayuda del gobierno y se mudó. Durante los siguientes años la vi tal vez 5 o 6 veces en total, siempre en cumpleaños de mis medio hermanos o en Navidad, y ella seguía ignorándome completamente. Tuvo otros 3 hijos en los años siguientes, diferentes padres todos. Ninguno de ellos estuvo realmente presente en la vida de los niños según escuché. Yo mientras tanto me gradué de la secundaria, fui a la universidad, conseguí un buen trabajo en marketing digital,
y hace como 3 años logré comprar mi propia casa. Es una casa pequeña, 2 habitaciones, nada lujoso, pero es mía. Yo la pagué con mi dinero, y estaba súper orgullosa de eso. Ok, avancemos a hace unos 8 meses. Mi mamá me llama un día, y por su tono de voz inmediatamente supe que algo andaba mal. Me cuenta que Madison perdió su trabajo, no pudo pagar la renta, la desalojaron, y que ahora ella y sus 4 hijos estaban viviendo con ellos y con mis medio hermanos en su casa. Mi mamá y mi padrastro tienen una casa de 3 habitaciones, así que con Madison y 4 niños extra, más mis 2 medio hermanos que todavía viven ahí porque son adolescentes, la casa estaba completamente abarrotada. Mi mamá sonaba exhausta. Me dijo que los niños de Madison estaban durmiendo en la sala en colchones inflables, que Madison estaba durmiendo en el cuarto, de mis medio hermanos con ellos, que era un caos total. Sentí lástima por la situación, especialmente por los niños que no tenían la culpa de nada, pero honestamente no sabía qué esperaba mi mamá que yo hiciera al respecto. Me preguntó cómo estaban las cosas conmigo, si el trabajo iba bien, ese tipo de cosas, y yo le conté que todo estaba bien, que estaba feliz en mi casa. Hubo un silencio incómodo, y luego mi mamá me soltó la bomba. Me preguntó si Madison y los niños podrían quedarse conmigo por un tiempo, mientras ella buscaba trabajo y conseguía otro lugar. Me quedé literalmente paralizada con el teléfono en la mano, tipo, ¿en serio me está preguntando esto? Le dije que no, que lo sentía pero que no. Y mi mamá empezó con el discurso de que somos familia, que Madison está pasando por un momento difícil, que los niños necesitan estabilidad. Le recordé a mi mamá, tal vez más agresivamente de lo necesario, pero estaba molesta, que Madison nunca me consideró familia, que me hizo bullying durante años, que ni siquiera me hablaba, y que ahora que necesitaba algo de repente, yo debía actuar como la hermana que ella nunca fue conmigo. Mi mamá se puso a la defensiva. Dijo que eso había sido hace años, que Madison había madurado, que tenía 4 hijos que cuidar. Le dije que entendía que la situación era difícil, pero que mi casa era mi espacio, que la había trabajado muy duro para conseguirla, y que no iba a renunciar a mi paz mental y privacidad. Mi mamá se molestó, me dijo que era egoísta, y colgó. Pensé que ese era el final de la conversación, pero, oh no. 2 días después Madison me llamó directamente. No había hablado con ella en literalmente años, ni siquiera tenía su número guardado en mi teléfono, y de repente me está llamando como si fuéramos amigas de toda la vida. Empezó súper dulce, preguntándome cómo estaba, diciendo que había escuchado que tenía mi propia casa, felicitándome. Yo sabía exactamente a dónde iba esto, pero la dejé hablar. Eventualmente llegó al punto. Me dijo que realmente necesitaba un lugar donde quedarse con sus hijos, que la casa de su papá estaba demasiado llena, que los niños estaban sufriendo. Le dije lo mismo que le había dicho a mi mamá, que lo sentía pero que no podía ayudar. Y ahí fue cuando cambió completamente de tono. Me dijo que yo tenía 2 habitaciones y que solo vivía yo sola, que era ridículo que no compartiera mi espacio cuando ella tenía 4 niños. Le expliqué que una habitación era mi oficina porque trabajo desde casa, y que además era mi casa, que yo decidía quién vivía ahí. Se empezó a enojar, diciendo que yo siempre había sido una egoísta, que nunca me había importado la familia, que ella hubiera hecho lo mismo por mí si las posiciones estuvieran invertidas. Me reí en su cara, o sea, en el teléfono, y le dije que eso era completamente falso, que ella ni siquiera me dejaba estar cerca de sus hijos cuando éramos más jóvenes. Se puso furiosa, y me dijo que yo no entendía lo que era ser madre, que mis prioridades eran superficiales. Aquí es donde las cosas se pusieron realmente locas. Madison me dijo que yo debería mudarme temporalmente y dejarle la casa a ella y a los niños. Sí, leíste bien. Me dijo que yo debería irme de mi propia casa para que ella pudiera quedarse ahí. Le dije que estaba completamente loca si pensaba que eso iba a pasar. Me gritó que era mi responsabilidad familiar ayudarla, que su papá y mi mamá me habían dado un techo durante años y que ahora me tocaba devolver el favor. Le recordé que ese techo era porque mi mamá y su papá eran mis padres, y que así funcionan las familias normales, que ellos no me hicieron un favor, estaban cumpliendo con su responsabilidad como padres. Colgué el teléfono porque ya no podía más con esa conversación. Durante las siguientes 2 semanas, mi mamá y mi padrastro me llamaban constantemente, pidiéndome que reconsiderara, que al menos dejara que Madison y los niños se quedaran en mi sala o algo así. Les dije que no, que mi respuesta era no, y que iba a seguir siendo no, sin importar cuántas veces preguntaran. Mi padrastro me dijo que estaba decepcionado de mí, que había esperado que yo fuera más compasiva. Eso dolió porque él siempre había sido relativamente bueno conmigo,
Pero también me molestó porque él nunca le exigió a Madison que fuera amable conmigo todos esos años, pero ahora yo debía sacrificar mi hogar por ella. Entonces, un sábado por la mañana, estaba en pijama tomando café, escucho el timbre, y cuando abro la puerta, ahí está Madison, con sus 4 hijos, y como 3 maletas enormes. Los niños se veían cansados y confundidos. El más grande tendría como 8 años y el más pequeño como 3. Madison me sonrió y dijo, «Bueno, aquí estamos. Gracias por dejarnos quedarnos». Yo me quedé ahí parada completamente en shock. Le dije que, ¿qué parte de no había sido difícil de entender? Ella intentó empujar las maletas hacia adentro de mi casa, y yo literalmente tuve que bloquear la puerta con mi cuerpo. Los niños empezaron a llorar. Madison me gritaba que los estaba asustando, que cómo podía ser tan cruel con niños inocentes. Le dije que se fuera inmediatamente o iba a llamar a la policía. Madison se rió y dijo que yo no me atrevería a hacer eso, que quedaría como la mala de la historia. Saqué mi teléfono y marqué el 911 justo ahí frente a ella. Eso la asustó lo suficiente como para agarrar a sus hijos y las maletas y salir de mi propiedad. Pero antes de irse me gritó que esto no había terminado, que yo iba a pagar por esto. Cerré la puerta y me puse a temblar. No podía creer lo que acababa de pasar. Llamé a mi mamá para contarle, y ella me gritó que cómo había podido amenazar con llamar a la policía, que Madison solo estaba desesperada. Le dije que Madison había venido sin mi permiso e intentado forzar su entrada a mi casa, y que yo tenía todo el derecho de proteger mi propiedad. Mi mamá dijo que yo había cruzado una línea, y colgó. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Madison empezó a contactar a tíos, primos, abuelos, básicamente toda la familia extendida, contándoles su versión de la historia donde yo era una persona horrible, que la estaba dejando a ella y a sus hijos en la calle cuando yo tenía espacio de sobra. Mi teléfono no paraba de sonar con familiares que me llamaban para decirme lo decepcionados que estaban, que cómo podía ser tan insensible, que la familia se ayuda. Intenté explicarles la historia completa, pero la mayoría no quería escuchar. Madison ya los había convencido de que yo era el villano. Algunos primos que me conocían bien y sabían cómo Madison me había tratado, me apoyaron, me dijeron que yo estaba haciendo lo correcto, que era mi casa y mi decisión, pero eran la minoría. La mayoría de la familia me había cancelado completamente. Me desinvitaron de reuniones familiares, dejaron de seguirme en redes sociales, ese tipo de cosas. Honestamente dolía, no voy a mentir, pero también me hacía sentir más segura de mi decisión. Si así de fácil me abandonaban sin escuchar mi lado de la historia, entonces tal vez no valía la pena mantener esas relaciones de todas formas. Pensé que eventualmente las cosas se calmarían, que Madison encontraría otro lugar o que al menos dejaría de molestarme. Pero oh no, esta mujer llevó las cosas a un nivel completamente nuevo. Como un mes después de todo ese drama, recibo un paquete certificado. Era una notificación legal. Madison me estaba demandando. Cuando digo que casi me da un infarto ahí mismo, no estoy exagerando. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir el sobre. Leí los documentos y básicamente Madison estaba argumentando que como éramos familia y yo tenía espacio extra en mi casa, legalmente debía proporcionarle vivienda a ella y a sus hijos durante su crisis de vivienda. Llamé a un abogado inmediatamente. Gasté como $800 solo en la consulta inicial, y él me aseguró que la demanda era ridícula y que no tenía ninguna base legal. Me explicó que nadie puede forzar a otra persona a darles su propiedad privada solo porque son familia, que eso no es cómo funciona la ley. Pero igual tenía que ir a corte, tenía que contratar al abogado, tenía que lidiar con todo este estrés adicional. Le pregunté si podía contrademandar por acoso o algo así, y él dijo que podríamos considerarlo dependiendo de cómo fuera la audiencia. Los 2 meses siguientes fueron horribles. No dormía bien, estaba constantemente ansiosa. Cada vez que mi teléfono sonaba, mi corazón se aceleraba pensando que era algo más relacionado con la demanda. Tuve que juntar todos los documentos de la compra de mi casa, estados de cuenta, cualquier cosa que probara que la casa era completamente mía y que la había comprado con mi propio dinero. Mi abogado me preparó para lo que podría pasar en la audiencia. Me dijo que probablemente Madison iba a tratar de hacer que yo luciera como la mala, que debía mantenerme calmada sin importar qué. Llegó el día de la audiencia. Me puse mi mejor traje de pantalón. Llegué como media hora temprano porque estaba súper nerviosa. Madison llegó con mi mamá y mi padrastro, lo cual me dolió ver porque básicamente confirmaba que ellos estaban del lado de ella en todo esto. Madison se veía victimizada, tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando, y me lanzó una mirada de puro odio cuando me vio. El juez era una mujer mayor, como de 60 años, y se veía que había visto todo tipo de casos.
La audiencia empezó, y el abogado de Madison, que honestamente no parecía muy entusiasta con el caso, presentó los argumentos. Básicamente dijo que Madison estaba en una situación desesperada con 4 niños menores, que yo tenía espacio en mi casa, que éramos familia y que existía una obligación moral y posiblemente legal de ayudar. Mi abogado se levantó y básicamente desmontó cada argumento. Explicó que no existía ninguna ley que obligara a un dueño de propiedad privada a ceder su espacio a familiares, que yo había comprado la casa con mi propio dinero y que era completamente mi decisión quién vivía ahí. Entonces el juez me preguntó directamente si yo estaba dispuesta a llegar a algún tipo de acuerdo con Madison, tal vez dejarla quedarse temporalmente con un contrato de renta o algo así. Le dije que no, y expliqué brevemente la historia de nuestra relación, cómo Madison me había tratado durante años, cómo ella nunca me había considerado familia hasta que necesitó algo de mí. El juez asintió y le preguntó a Madison si lo que yo decía era cierto. Madison intentó negarlo al principio, pero mi mamá, sorprendentemente, admitió que sí habían tenido una relación difícil cuando éramos más jóvenes. El juez se veía cada vez más molesta con el caso. Le preguntó al abogado de Madison qué precedente legal estaba usando para este caso, y él básicamente admitió que no había ninguno real, que estaban apelando a la compasión y al sentido de obligación familiar. El juez dijo algo que nunca voy a olvidar. Dijo que su corte no estaba ahí para forzar a la gente a ser compasiva, que existían programas de asistencia gubernamental y organizaciones sin fines de lucro para ayudar a familias en crisis de vivienda, pero que absolutamente no existía base legal para forzar a alguien a ceder su propiedad privada a un familiar. Desestimó el caso en ese mismo momento, ni siquiera lo puso en deliberación ni nada. Madison empezó a llorar. Mi mamá la abrazaba. Mi padrastro me miraba con una mezcla de tristeza y enojo. El juez me miró y me dijo que entendía que era una situación familiar complicada, pero que yo había hecho lo correcto al defender mis derechos como propietaria. Le agradeció a mi abogado y dio por terminada la audiencia. Salí de ahí sintiéndome aliviada, pero también completamente agotada emocionalmente. Madison intentó confrontarme en el estacionamiento, pero mi abogado me había dicho que no interactuara con ella para nada, así que simplemente me subí a mi carro y me fui. Mi mamá me mandó un mensaje esa noche diciendo que estaba muy decepcionada de mí, que Madison estaba devastada, y que yo había destruido cualquier posibilidad de tener una relación familiar normal. Le respondí que Madison había destruido esa posibilidad hace años cuando decidió tratarme como basura, y que yo no tenía ninguna obligación de sacrificar mi vida por alguien que nunca me respetó ni me quiso. Han pasado como 4 meses desde la audiencia, y no he sabido nada de Madison. Según escuché por unos primos que todavía me hablan, ella finalmente consiguió entrar en un programa de vivienda subsidiada del gobierno y tiene un apartamento pequeño para ella y los niños. Mi mamá y yo. Hablamos de vez en cuando, pero la relación está muy tensa. Ella sigue pensando que yo debí haber ayudado. Mi padrastro no me ha vuelto a hablar directamente. Mis medio hermanos me mandaron mensajes apoyándome en privado. Dijeron que entendían mi posición aunque no podían decirlo abiertamente en casa. ¿Me siento culpable a veces? Supongo que un poquito, especialmente cuando pienso en los niños, pero al mismo tiempo sé que no era mi responsabilidad resolver los problemas de Madison. Ella tomó decisiones en su vida que la llevaron a esa situación, y yo no tenía por qué sacrificar mi paz mental, mi privacidad y mi hogar por alguien que nunca me trató como familia. La semana pasada estaba sentada en mi sala, en mi casa, tomando vino y viendo Netflix, y pensé en cómo si hubiera cedido a la presión, ahora estaría compartiendo mi espacio con alguien que me odia y 4 niños en un espacio que no es suficiente para todos. Y me sentí bien con mi decisión, finalmente. No sé si algún día mi familia va a entender mi punto de vista, pero al menos puedo dormir tranquila sabiendo que defendí lo que era mío y no dejé que me manipularan otra vez.